Hermanos, buenas tardes. Esta tarde comenzamos este evento y qué bueno que lo hagamos para que no se nos olviden estos aspectos que son importantes en nuestra identificación de Iglesia Bautista Reformada. Vamos a precisamente tratar en estos días esos aspectos que nos están diciendo por qué somos bautistas reformados y que nos identifican como tales. Vamos a comenzar hoy hablando de la predicación expositiva, que es fundamental dentro de la doctrina reformada. Cuando uno estudia la doctrina de la Biblia o la bibliología, acuérdese de la teología sistemática, hay un capítulo que se llama así, bibliología. Descubrimos unas verdades sorprendentes sobre la escritura. Particularmente, recuerdo que nos pusieron a estudiar el Salmo 19 y allí descubríamos cómo la palabra de Dios es palabra revelada del cielo. Acuérdese que el texto nos dice en ese salmo, nos dice 6 veces que eso que está revelado proviene del cielo, es sobrenatural. Los preceptos de Jehová, ¿se acuerdan? Los mandamientos de Jehová, la ley de Jehová. Es de Jehová, esta palabra es de Jehová, esta revelación no es humana. Por tanto, nosotros ya identificamos de plano una fuente que tiene gran valor y que le da gran sentido a esa palabra que nosotros tomamos como fundamento para nuestra vida. La palabra de Dios proviene de la mente de Dios y Dios se la reveló a los hombres. Ahora, lo interesante de esto es que la misma escritura lo dice. Usted lee la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, versos 16 y 17, allí lo encuentra. Usted lee la segunda carta de Pedro en 1:21 y Pedro nos va a decir lo mismo. La profecía nunca fue traída por voluntad humana, nunca, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La Biblia nos aclara que ella misma tuvo una fuente supraterrenal y esa fuente supraterrenal es Dios mismo. Ahora, si nosotros nos metemos de lleno en el conocimiento de la verdad revelada, vamos a descubrir que esa palabra es perfecta, que esa palabra es fiel, que esa palabra es pura, que esa palabra es limpia, que esa palabra es verdadera, que esa palabra es recta, que esa palabra tiene poder para hacer del hombre una nueva criatura, un ser diferente. Eso está dentro del mismo Salmo 19. Y ejerce una acción poderosa en el ser humano. Dice el texto, convierte el alma, hace sabio al sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre, es justa. Y si nosotros leemos los textos de Juan, nos va a decir Juan, ella es la verdad de Dios. Y nos va a decir Juan, como la verdad de Dios da vida. Entonces mire lo que tenemos nosotros como fundamento de vida para la fe nuestra. Por eso nuestra fe tiene que ser firme, tiene que ser sólida. Primero porque es una palabra que viene de Dios mismo. Segundo porque es una palabra que
tiene unas cualidades únicas que hacen del hombre una persona diferente, que hacen del hombre una persona nueva. El hombre es transformado radicalmente por el poder de la palabra. Ahora, esto también lo decía el Antiguo Testamento. Ustedes leen Deuteronomio en el capítulo 32 y Moisés mismo nos va a decir es que la palabra de Dios es la vida. Porque no es cosa vana, dice, hablando de la palabra, porque no es cosa vana, es vuestra vida. Y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra, a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Fuente sobrenatural, con unas cualidades sublimes, transforma al hombre y lo esencial, le da vida, vida. Figúrense, es tan poderosa esta palabra que nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 1, verso 3. El universo entero es sostenido en Cristo Jesús por la palabra de su poder. Un predicador dijo, quite a Dios de la ecuación y verá cómo este universo se diluye, se acaba, se destruye, se disipa. ¿Qué es lo que el universo, o quién es al que el universo le da vida, sostén y lo mantiene? La palabra misma de Dios. Dios mismo, por su poder, sostiene el universo. Así que tenemos una palabra como fundamento y un fundamento tan grande que no podemos dudar nunca que esa palabra nos lleva a una transformación radical por el poder y la gloria que esa misma palabra tiene. Nadie puede decir que fue afectado por la palabra y no cambió. Nadie puede decir que fue impactado por la palabra y siguió siendo igual. Ahora, póngase a pensar, si esa palabra es así, Dios no la quería tener para él. ¿Y qué hace Dios en su gracia? Se la revela al hombre, se la da al hombre con una intención extraordinaria también. El hombre después que cayó quedó hecho nada. Y Dios entonces le ofrece todo un plan a través de su palabra y un plan en donde Jesucristo es el protagonista central y por medio de esa palabra revelada, el hombre va a ser nuevamente una persona que va a ser restablecido en el reino de Dios. Si la Escritura entonces nos está diciendo que ella es poderosa y Dios la dio para cambiar al hombre, teníamos entonces que escuchar de Dios que esa palabra tenía que ser llevada a los hombres. Y así Dios lo hace. El Evangelio de Juan nos dice, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Las palabras de Dios dadas a nosotros para que tengamos la posibilidad de creer por gracia, dice Juan, y otra vez, para que al creer en esa palabra tengamos vida. Dios haciendo todo lo necesario para traer al hombre hacia sí y darle vida. Pero fíjense cómo Dios quiere que los hombres reciban la palabra una vez que Él la transmitió. Aquellos que la han tomado para sí, nos dice la revelación, son los que están obligados a darla al mundo. Son los que están obligados a llevarla a todas las naciones, a todos los hombres. Estamos entonces obligados por Dios
estamos entonces con la orden de Dios de llevar este mensaje al mundo, a todas las criaturas de la tierra. Y todo con el único fin, que esa palabra de Dios cumpla su propósito en el corazón del hombre. Es decir, cambiarlo radicalmente, reformarlo o cambiarlo mejor. Sí, ese es el mejor término, cambiarlo totalmente, haciéndolo nuevamente una criatura de Dios. Eso es, en primera instancia, lo que la palabra de Dios va a hacer, y va a hacer por la predicación en el mundo. Así que necesitamos urgentemente la palabra predicada para que muchos hombres puedan escuchar y ser transformados por esa palabra poderosa y por esa palabra que da vida. Cuando uno se mete a estudiar la predicación de esta palabra, encuentra una situación muy particular. Se requiere cuidado para transmitir la palabra. Acuérdese que yo dije que ese es un mensaje sobrenatural. Provino del cielo, provino de Dios. Lo que quiere decir que nosotros, si predicamos el Evangelio, lo que vamos a dar al mundo es el mismo mensaje de Dios. No podemos predicar si no somos reverentes y cautelosos en el manejo de la Escritura. Charles Haddon Spurgeon dijo: Martín Lutero habría enfrentado al mismo diablo sin temor alguno. Y sin embargo, él confesó que cuando salía a predicar, sus rodillas comenzaban a temblar. Y temblaba por temor a no ser fiel a la palabra de Dios. Lutero consideró la predicación como la parte más importante de la adoración e insistió en que debe estar arraigado y cimentado en las Escrituras, porque él va a hablar lo que Dios dijo. En ese sentido, Dios es quien debe hablar por él. Dios es quien debe hablar por él. Y nos va a decir Lutero: tu labor, oh predicador, es asegurarte de permanecer fiel al texto, fiel a la proclamación del Evangelio, fiel en exponer todo el consejo de Dios, y después da un paso atrás para que Dios actúe soberanamente. No debes tratar de engatusar y persuadir a las personas con tus técnicas para hacer que ellos respondan. Predica la ley, predica el Evangelio, habla lo revelado y el Espíritu Santo se ocupará para que esa palabra dé fruto. ¿Qué nos va a decir Lutero? Nosotros tenemos la gran responsabilidad de decir lo que Dios dijo en aquel tiempo hoy, de tal forma que no cambiemos el mensaje. El mensaje de hace siglos es el mensaje que hoy debemos transmitir de manera precisa. Así que va a terminar diciéndonos: nuestra autoridad como predicadores enviados por Dios sube y baja con nuestra lealtad manifiesta al texto de la Escritura. Digo manifiesta porque es posible hacer una exposición no fundamentada explícitamente en el texto. ¿Qué significa eso? Que podemos llevar un mensaje no sustentado en la Escritura, sino sustentado en nuestras ideas, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, en nuestra cultura. Y lo que estamos transmitiendo no es lo que Dios dijo, sino lo que nosotros creemos que Él dijo. Así que podemos caer en el error de hacer afirmaciones en la predicación
que no provienen de palabras específicas de Dios, y las personas que oyen no ven por sí mismas lo que Dios quiere que vean, sino lo que el predicador quiere que vean. Así que como resultado, usted encuentra una persona sentada en su silla, leyendo un texto bíblico, escuchando a un predicador que va por un lado, la Biblia por el otro, y lógicamente ellos empiezan a luchar por descubrir y por lograr mejor la correspondencia entre el que predica y lo que el texto dice. Ahora, lo que dice el pasaje y lo que dice el predicador deben ser, por obligación, similares. Hay que mostrarle al auditorio que las ideas del predicador provienen directamente de la palabra de Dios. El predicador hace obvio que sus ideas son en última instancia ideas de Dios, no del predicador, sino de la fuente misma de la palabra. Ahora, ¿qué pasa? Se nos enseña lógicamente que para poder predicar debemos tener manejo de la escritura y debemos saber dividir la escritura para, como dicen los expertos en predicación, poder presentarle a los hombres una parte específica de la palabra y trabajar sobre ella. Eso es lo que se denomina unidad de exposición o perícopa. La perícopa o la unidad de exposición es el texto que tomamos para predicar. Y sobre ese texto es que vamos a trazar el mensaje y es que vamos a decir lo que Dios ha establecido. Y en ese sentido tendremos que recordar a Calvino que nos dijo, la iglesia siempre irá hacia donde el púlpito la dirija. Un púlpito que trabaja la palabra, y él en el sentido pone reformado, al estilo también de Lutero, resultará en una iglesia reformada. Los pastores deben procurar que sus púlpitos sean marcados por la exposición secuencial, con claridad doctrinal y un sentido de urgencia respecto a las cosas eternas. Acuérdense que nuestro principio fundamental es apelar a la Biblia como única autoridad espiritual. Y eso tiene que motivarnos a una predicación centrada en el texto, para que la gente desde el texto sepa qué dice Dios y cómo debe vivir. La predicación no se trata de puntos de vista y comprensiones personales del pastor. No se trata de testimoniar de la vida en el púlpito. No se trata de narrar no se trata de narrar historias. No se trata de distraer a la gente con cuentos. Se trata de comunicar claramente el mensaje salvador y consolador y liberador y redentor de Dios para hacer que la gente crea, se convierta y se desarrolle en la fe. Ahora, la pregunta es, ¿y cómo se logra este tipo de predicación? ¿Y qué tipo de predicación es necesaria entonces para que se hable lo que Dios quiere que se hable y se diga lo que Dios quiere que se diga sin cambiarle el sentido al texto? Y allí es donde aparece la expresión predicación expositiva. Predicación expositiva. Usted puede revisar
y se encontrará muchas definiciones de predicación expositiva. Muchas va a encontrar. ¿Y qué es lo esencial cuando se habla de la predicación expositiva? Sacar de la escritura lo que está ahí y decir lo que Dios dijo ahí, aplicando el texto luego que se ha entendido. No puedo yo, entonces, influir en el texto y poner en el texto lo que no hay allí. Y aquí ya tenemos que pensar en la responsabilidad del pastor y del predicador a nivel general. Una definición de las tantas que hay. La predicación expositiva se entiende como aquella en el que el mensaje encuentra su única fuente en la escritura. Es sacado de la escritura mediante una exégesis cuidadosa para exponer claramente el significado original que Dios procuró para el tiempo en que Él habló antes y desde allí sacar una aplicación para el tiempo actual. Y entonces aquí hay un ejercicio. Entender la escritura en aquel tiempo, en aquella cultura, en aquella realidad, con el sentido que Dios quiso darle en aquel tiempo, en aquella cultura, en aquella realidad del primer siglo, y luego traer eso a nosotros para aplicarlo de tal forma que nos sirva como fundamento de vida. Charles Simeon dice que los predicadores expositivos son personas que tienen el deber de aferrarse al texto. Deben ser hombres que asumen el gran compromiso de permanecer en la línea del texto, no elevándose nunca por encima del texto de la escritura para decir más de lo que éste dice, pero tampoco cayendo por debajo del texto, reduciendo su fuerza o quitándole sentido, diciendo menos del texto. Miren dónde entonces se nos ubica como predicadores expositivos, en todo lo que yo he dicho. No digo más de lo que Dios ha dicho, no digo menos de lo que Dios ha dicho, digo lo que Dios dijo, hago claridad de lo que Dios dijo, lo comprendo allá en aquel tiempo y lo traigo a esta época y lo aplicamos. Así que él dice también, no debemos hablar del texto, hagamos que el texto hable. Y aquí es donde tenemos que evitar, dice él, la eisegesis, y ustedes conocen el término, es decir, ponerse a decir cosas muy bonitas de la Biblia desde un texto, pero que el texto no dice o que el texto no enseña. Eh, no quiero de pronto demorarme tanto, pero si ustedes revisan, no voy a leerlo para no demorarme. Por ejemplo, la predicación de la Edad Media. Usted va a encontrar ese tipo de acciones, eisegesis. Los predicadores dicen cosas de un texto, inclusive el mismo San Agustín cometió ese error. Dicen cosas de un texto que son muy bonitas, pero realmente no están diciendo lo que el texto en su esencia quiere comunicar. Les recomiendo que lean, por ejemplo, la predicación de Agustín sobre el buen samaritano. Inclusive San Agustín va a darle sentido y va a identificar cada personaje del buen samaritano en Lucas. Y desde cada personaje y desde cada acción va a darle sentido al texto. Pero se mete en una situación que supera lo que el texto realmente está diciendo y termina cometiendo un grave error.
porque no transmite el mensaje que realmente se encuentra allí. Así que ese tipo de predicaciones se encuentran en la historia, ponernos a decir lo que nunca el texto dijo. Mac Dever dice, un sermón expositivo es aquel en el cual el tema y la estructura del mensaje reflejan el tema y la estructura del pasaje bíblico, ni más ni menos, ni más ni menos. Piense que el apóstol Pablo, en Primera de Corintios capítulo 2, del verso 3 en adelante dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temblor y temor, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perece. Pablo tenía muy claro lo que hacía. Simplemente yo, un siervo, un enviado de Dios, comunico lo que Dios me da y nada más. No otra cosa. Por eso habla de esta manera en la primera carta a los Corintios. Y por eso dice Haddon Robinson, él dice, predicador, ¿estás pensando en ti mismo entonces cuando se trata de llevar el mensaje, de dar el mensaje? Tienes un arduo trabajo. Tienes que hacer un estudio histórico. Tienes que hacer un estudio gramatical. Tienes que hacer un estudio literario. Fíjense lo que nos dice Haddon que debemos estar haciendo para lograr un sermón expositivo, en donde la clave es la Biblia, explica la Biblia. De ese modo, lograrás decir lo que Dios dice. Ahora Haddon nos dice, para este trabajo hay que hacer un esfuerzo grande. Tenemos que hacer un estudio histórico, gramatical, literario, con fundamento en la Biblia, explica la Biblia, para no caer en el error de ir más allá o menos de lo que la Biblia dice. Hasta aquí hemos entendido lo que significa y lo que es la predicación expositiva. No sé si tienen algo que decir o que preguntar para seguir avanzando. Abro un espacio. ¿Sí? La exégesis. Hay dos cosas, hay dos ejercicios que tiene que hacer el predicador, hermenéutica y exégesis. La hermenéutica para poder entender el texto, para poder interpretarlo, para poder lograr comprender lo que el texto dice, como decía ahora, en aquel tiempo, en aquel espacio, pero ahora la exégesis me ayuda. Una vez entiendo el texto, lo puedo traer. Y entonces puedo aplicar el texto de aquel tiempo y de aquella realidad en nuestro tiempo. Son dos funciones que van ligadas y que juntas nos ayudan a dilucidar el texto, pero a saberlo aplicar en esta realidad que nosotros estamos viviendo, sin exagerarlo, pero sin devaluarlo. Esa es la idea. ¿Algo más? Ahora, ¿por qué la predicación es positiva? Bueno, el mismo Jesús nos dio ejemplo. Usted lee Lucas 24, del 27 en adelante. ¿Se acuerdan de los discípulos de Maús? El tremendo, lastimosamente Lucas no escribió el discurso. Pero por lo que uno
discierne del texto. Jesús, dice el texto, comenzó desde Moisés, siguió por los profetas y les declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Miren, yo me imagino todo ese hermoso recorrido que Jesús hizo en ese camino de Maús, mostrándole a aquellos apóstoles todo el camino de la salvación, terminando en él resucitado. Debió ser extraordinario. Ahora, esto ya me está diciendo a mí que debo conocer la escritura y debemos entonces entender el texto del comienzo al final de la redención. Y lo otro que debemos ser también conscientes, y me lo enseña el texto, es que la predicación expositiva no puede dejar de lado a Jesús. La predicación expositiva tiene a Jesús como mensaje central. Así de él habla toda la Biblia. Ahora, el mismo Señor dijo eso. Escudriñad las escrituras porque ellas hablan de mí. Si el mismo Señor dice que las escrituras hablan de él y él mismo presentó esa realidad, entonces nosotros como predicadores expositivos debemos entender que el manejo del texto bíblico y de la teología bíblica tiene que ser una realidad cuando se predica el mensaje de salvación. Acuérdese, bueno, cuando yo estuve de maestro de escuela dominical antes, en otra iglesia, y decíamos, vamos a hablar de Abraham. Y Abraham, el héroe del Antiguo Testamento, y Abraham, el padre de la fe, y Abraham, el hombre que creyó en Dios. Pero no conectamos nunca a Abraham con Jesucristo. Es decir, nos faltó media verdad. Vamos a estudiar los personajes bíblicos. No sé si algún día hicieron eso. Y terminábamos entendiendo los personajes bíblicos, pero nunca trascendieron esos mensajes y esas enseñanzas del personaje bíblico en sí mismo. Y lo que Jesús me está diciendo, mira, de Abraham debiste terminar en mí. De Noé debiste terminar en mí. Y en Noé, acuérdense, hay unos antitipos extraordinarios de Jesús. Hay tipo y antitipo, perdón. Tipo y antitipo. En, en Abraham igual. Es decir, nos presentan una realidad que termina en Jesús. Pero eso nunca lo enseñamos. Y Jesús me está diciendo, mira, todo el mensaje termina en mí. Es que yo soy el eje central del mensaje. Porque yo soy la vida. Porque yo soy el camino. Porque yo soy la verdad. Porque soy el Hijo de Dios. Porque soy el Mesías. Porque te di la vida por ti. Porque resucité por ti. Porque ascendí a los cielos para ser glorificado por ti. Porque vendré por ti para llevarte a la gloria. Por eso, Lutero decía en cada versículo de la Biblia, debes tú hablar de Jesucristo. ¿Se acuerdan de eso? Así que el sermón expositivo no puede en sentido estricto, dejar de lado al Redentor del mundo. Y aquí traigo a colación una definición que Sujel Michelén dio sobre la predicación expositiva, o mejor, del sermón expositivo, dice él, tomando como referencia esta verdad. El sermón expositivo es aquel que expone y aplica el verdadero significado del texto bíblico, tomando en cuenta su contexto inmediato como el contexto más amplio de la historia redentora que gira en torno a la persona y obra de Cristo, con el propósito de que el oyente escuche la voz de Dios a través de la exposición y sea transformado. El poder no está en el predicador, sino en la palabra de Dios expuesta. La predicación expositiva termina en Jesucristo. Debe llevarnos allá para nosotros entender la historia redentora que Él vivió en favor nuestro.
Y lógicamente todas estas verdades, ¿es para qué? Para que nosotros, para que el creyente, o mejor, para que el incrédulo primero pueda convertirse al Evangelio, para que el incrédulo pueda llegar a los pies del Señor, para que el incrédulo pueda ser regenerado. Para eso la predicación es positiva. No podemos dejar de lado esa verdad. Pero también la predicación es positiva para que la iglesia se consolide en la fe, se afirme en la fe, se desarrolle en la fe, madure. Así que es una realidad que nosotros no podemos obviar. Lo otro que debe tenerse en cuenta en la predicación expositiva es eh, la secuencialidad en el estudio de un texto. Por eso usted ve que nosotros tomamos un libro de la Biblia y lo estudiamos todo. ¿Y por qué? Por un lado, ¿qué dice la misma escritura? Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si yo quiero lograr la meta en la iglesia y yo junto a la iglesia, luchando por ello, toda la escritura tenemos que tomarla, sin duda alguna, para poder lograr el fin ese que nos propone el apóstol Pablo. Toda la escritura, si es así, toda la escritura debe predicarse. Pero toda la escritura debe predicarse para poder comprender la obra plena de Cristo. Acabamos de verlo. Jesús mismo ha dicho, la escritura habla de mí. Es en ese sentido, no podemos nosotros estudiar partes de la escritura y dejar otras de lado, porque toda la escritura habla de Cristo. Acuérdese del Evangelio de Juan en el capítulo 5, verso 39. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, para yo poder entender la redención, para yo poder entender la obra de Cristo. Estoy obligado a estudiar, a aprender toda la escritura. Pero fíjense, tenemos que predicar, dice el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses en el capítulo 3, verso 10, tenemos que predicar para que el cristiano pueda conocer a Cristo. Y la meta del predicador en el ministerio es presentar a todos maduros en Cristo. Entonces, Cristo debe ser enseñado desde las Escrituras. Ignorar partes de la Biblia es presentar una imagen incompleta de Cristo. Sin duda alguna. Ahora póngase también a mirar este texto. La Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense, cada libro, y esto es interesante también, es parte de un plan nutricional equilibrado para nuestra alma. Toda la palabra es el pan de vida que alimentará y nutrirá a los que creemos en el Señor. Entonces no podemos dejar nada de la Escritura por fuera. El mismo apóstol Pablo nos motiva a predicar, dice Pablo. De ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos porque no he rehuido a anunciaros todo el consejo de Dios.
todo el consejo de Dios. Así que estoy obligado. Si la esencia es Cristo y Cristo está en toda la escritura tiene que ser predicada. Toda la escritura debo yo tenerla en cuenta para poder nosotros crecer y madurar en la fe y madurar en Cristo. Por eso la predicación es positiva. Pareciera un invento de la reforma. No, un descubrimiento. Y un descubrimiento que tiene fundamento escritural. Por eso los cristianos, por obvias razones, estamos obligados a estudiar toda la escritura. Toda, absolutamente toda. ¿Lo ve? Eso no fue que al pastor X o al pastor Y se les ocurrió predicar sobre un libro porque... No, no, no. No, no, no. Yo no sé, yo creo que usted ha leído el capítulo 8 del libro de Nehemías. Lea el verso 7 y dice, los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la escritura. ¿Ve la predicación expositiva allí? La ley toda. Pero, dice el texto, hacían entender, le ponían sentido al texto para que la gente pudiese comprender el mensaje. Por eso la predicación expositiva. No, repito, no fue un invento de la reforma, sino más bien un descubrimiento. La gente de la reforma, los personajes claves de la reforma, se dieron cuenta de lo que Dios quería y simplemente asumieron el reto de hacer lo que Dios quería, predicar todo el consejo de Dios. Y fíjense, al final, ¿qué es lo que quiere la predicación? ¿Qué es lo que busca la predicación expositiva? La conversión del incrédulo y la transformación de la congregación, la madurez de la congregación. Usted lee Nehemías y se va a dar cuenta que ese pueblo que estaba allí congregado en ese tiempo de Esdras, Nehemías, era un pueblo que se había olvidado de la escritura. Y cuando volvieron a la ley, descubrieron muchas cosas que se les había olvidado. Y una de esas cosas importantes que se les había olvidado fue la celebración de la fiesta de los tabernáculos. Y cuando ellos se dan cuenta que Dios les había llevado por el desierto y el pueblo de Dios había celebrado fiesta, ellos inmediatamente dijeron tenemos que celebrar a Jehová. Y enseguida ellos se pusieron las pilas. Y dice el texto que fueron tan impactados que muchos lloraron, porque vieron la verdad de Dios allí claramente. Y Esdras y Nehemías tienen que decirle, mire, este no es tiempo de llorar, este es tiempo de celebrar. ¿Y por qué? Porque estaban descubriendo la gran revelación que Dios les tenía y que ellos habían olvidado y que ellos habían dejado de lado. Por eso se logra la meta de la transformación en Nehemías. Y lo otro dice Nehemías 8:12. Tras la exposición de la palabra se marchó el pueblo feliz después de haber comprendido lo que se les había enseñado.
Ah, yo me imagino la alegría de ese pueblo al descubrir esa verdad de Dios allí y cómo ellos al descubrir esa verdad saltan de alegría, porque podían sentirse pueblo, podían sentirse de Dios y podían sentir que Dios estaba con ellos y se glorificaba en medio de ellos. Y no había otra cosa más grande que hacer para Dios sino que glorificarle y exaltarle y adorarle. Así que la predicación expositiva es fiel al texto, la predicación expositiva es fiel al texto. Y fíjense que ahí el predicador no tiene que preocuparse por qué tema voy a dar yo el domingo en la iglesia. Porque la misma palabra le presenta el tema y se lo trae estructurado. Lo que tiene que hacer el predicador es desarrollar esa estructura que el texto le presenta. La predicación temática tiene ese problema. ¿Y qué le llevo a la iglesia? ¿De qué le hablo? No de lo que la Biblia dice que debo hablarle, sigo el texto. Y fíjense cómo Dios nos bendice a través de este sistema de predicación. El mismo Dios nos va dando el tema. Y el mismo Dios nos trae estructurado el texto para que nosotros podamos desarrollar en la predicación. Miren lo que dijo Calvino, una última palabra de Calvino. La iglesia no puede ser llevada a la solidez ni seguir en buen estado, sino por medio de la predicación de la palabra. Y en la confesión de Augsburgo, la confesión luterana, ¿se acuerdan? La iglesia se define precisamente por ser el lugar donde la palabra de Dios es puramente predicada y las ordenanzas se administran debidamente. La iglesia es la creación de la palabra de Dios. Por tanto, si no hay palabra predicada, no hay iglesia. Puntos resaltantes. La predicación expositiva es una forma reverente de acercarnos a la palabra de Dios y ella nos ayuda a mantener la integridad de lo que Dios ha revelado. El predicador deja que Dios hable, que Dios se dé a entender y luego él comunica el mensaje de Dios, no su mensaje o lo que cree del pasaje. Lo más importante es lo que Dios dice y no lo que el predicador cree que dice el texto. La predicación expositiva nos da autoridad a la hora de predicar porque sabemos que predicamos basados en la palabra que Dios dio y no en nuestra palabra. Es una predicación teocéntrica. 3. La predicación expositiva nos ayuda a predicar de una forma objetiva, haciendo uso del texto que tenemos por delante, en vez de traer una idea para hacer que el texto apoye lo que nosotros queremos decir. Miren eso. El mensaje del predicador es el mensaje del texto. La predicación expositiva, o mejor, la expresión predicación expositiva, para los que hablan de la predicación expositiva, que son en la Reforma protestante muchísimos, desde que la Reforma nace en el siglo XI con los preluteranos, ¿saben cómo se consideraba esa expresión? Redundante. Porque siempre usted va a encontrar que dicen, predicación, toda predicación es expositiva. Decir predicación expositiva
para Pedro o para Pablo, ¿qué pensarían? O para los preluteranos, ¿qué pensarían? O para los de la Reforma en el siglo XVI, ¿qué pensarían? Y dirían, redundante, toda predicación es expositiva. Dirían ilógico. Hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿De quién voy a hablar? De Cristo. ¿Y desde dónde voy a hablar de Cristo? Desde toda la Escritura. ¿Y qué voy a decir yo de Cristo? Lo que el Padre ha revelado de su Hijo en la palabra, y será el Espíritu Santo el que nos ayude a entender esa verdad. Finalmente, para no cansarlos más, y esto es también hermoso, dice Pablo, yo estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Predicación expositiva. Me voy a, y con esto voy a terminar, dentro de las alegorías que traje, yo les dije que Agustín tenía una. Mire lo que dice Agustín, cómo en la Edad Media se utilizaba la alegorización. En el pasaje del buen samaritano. El hombre que bajaba de Jerusalén a Jericó era Adán. Jerusalén tiene que entenderla como la ciudad de la paz. Jericó significa nuestra mortalidad. Los ladrones, el demonio y sus ángeles, que le despojan a ese hombre, es decir, le privaron de su inmortalidad, le golpearon, lo que nos dice que lo incitaron a pecar. Lo dejaron medio muerto, es decir, oprimido por el pecado. Pasaron el sacerdote y el levita. Estos son los incapaces de salvar. Yo creo que es lo único que dice que es correcto. El samaritano es el Señor mismo. El vendar las heridas, la represión del pecado. El aceite, el consuelo y la esperanza. El vino, el trabajo que se hace con fervor. La cabalgadura, la carne en la que vino Cristo. Y ustedes vieran cómo eso lo explica, que uno dice, caramba, ¿de dónde sacó Agustín todo eso? La posada es la iglesia y el día siguiente es el día que sigue a la resurrección de Cristo. Los 2 denarios que deja son los 2 preceptos del amor o la promesa de esta vida y de la futura. Miren entonces esa predicación. Elevó tanto al texto que se salió de ahí y al final no enseñó. Ahora, debemos entender que cuando Agustín hace eso todavía no existían tantos recursos para estudiar la Biblia y se hacía con gran trabajo y con gran esfuerzo, utilizando los medios que en ese tiempo se tenían. Por eso, este tipo de predicaciones son comunes en, en esa época de la historia de la iglesia. Hermanos, sé que hablé muy rápidamente, pero a nivel general esto es lo que en la Reforma Protestante se conoce como predicación expositiva y cómo es asumida con seriedad y con compromiso dentro de las iglesias reformadas. Esas iglesias que tienen como fundamento lo que los reformadores enseñaron.
esa que tiene como fundamento la fe reformada, que es una fe bíblica. Recuerde que reforma protestante es un volver a la escritura, no es otra cosa. Reforma protestante es volver a la escritura.